Pues muchas gracias, Rodolfo, muchas gracias a los ponentes, a Borja, a Moisés por vuestras intervenciones, que como siempre nunca me canso de escucharlas, siempre hay algún elemento nuevo, aunque siempre estemos hablando de principios y derechos generales, ¿no?, del derecho. Y empezaremos una sesión ahora con un aspecto que a lo mejor dentro de los derechos digitales no es el que más se trate, pero que realmente va a tener más incidencia seguramente en medio o corto plazo, que son los derechos referentes a la accesibilidad digital. Como comentaba, esta ponencia va a tratar sobre la accesibilidad digital y qué relación tiene la accesibilidad digital también con la protección de datos y la inteligencia artificial. Bien, empiezo con la intervención haciendo referencia a la alegoría o el mito de la caverna de Platón, filósofo griego del 427 al 346 a.C., en el que, digamos que el mito de la caverna consistía en una serie de personas que estaban viendo unas sombras y que consideraban que eso era la realidad. Entonces, de alguna forma, lo que nos está sucediendo actualmente puede estar vinculado con ese mito, en el sentido de una cierta falta de veracidad respecto a la información que podemos estar recibiendo, por ejemplo, a través de sistemas de inteligencia artificial. Pero también para lo que va a ser la accesibilidad digital, la inteligencia artificial es una oportunidad porque al final actúa como una interficie en el que no va a requerir conocimientos técnicos para poder interactuar con los diferentes dispositivos, sino que es suficiente, como hemos comprobado con el conocido ChatGPT o otros sistemas de inteligencia artificial conversacionales generativos, que este tipo de interfaces permitan comunicarse personas con máquinas sin necesidad de utilizar dispositivos o conocer los lenguajes de programación o sistemas como APIs que permitan interconectar las personas o dar órdenes a las personas a esas máquinas. Con eso, lo que quiero transmitir es la importancia que tiene estos sistemas de inteligencia artificial para poder relacionarse fácilmente personas con cualquier tipo de discapacidad física, sensitiva, motriz o cognitiva, con cualquier tipo de dispositivo. Y ahí entraría lo que sería el cumplimiento de la necesidad de los principios de la accesibilidad digital. También los riesgos. En este caso, uno de los objetivos que persigue que se pueda garantizar la accesibilidad digital de las personas con cualquier tipo de discapacidad es garantizar el principio que rige prácticamente la piedra angular de los derechos fundamentales, los derechos humanos, que es la dignidad de la persona. O sea, el libre desarrollo de la personalidad y que ese libre desarrollo de la personalidad permita la igualdad y la autonomía de cualquier persona. O sea, una persona que pueda tomar decisiones por sí misma, pero es que además las puede ejecutar sin dependencia de ningún tercero. En ese caso, los sistemas de inteligencia artificial, como hemos comentado, incluso los que hemos hecho referencia, los conversacionales, nos va a permitir o nos permite a que esa interactuación o esa forma de interactuar la persona con la máquina sea mucho más sencilla y que dé la oportunidad a personas que tengan cualquier tipo de discapacidad, por ejemplo, estamos hablando de sensitivos, problemas visuales, problemas auditivos o incluso de movimiento, que el análisis que haga ese tipo de tecnología basada en sistemas de inteligencia artificial permita captar las necesidades o aquello que necesita el propio usuario, la propia persona con cierta discapacidad, y que le dé una respuesta, pues ya sea a nivel de información o a través de un sistema robótico basado en inteligencia artificial, que le dé una respuesta sin necesidad de utilizar interfaces que sean complejas o que no sean adecuadas a las necesidades de cada una de las personas. Por eso es una oportunidad del sistema de inteligencia artificial de crear ese puente entre las personas y las máquinas. Claro,
Aquí lo importante, cuando hablamos de las cartas de derechos digitales y cuando hablamos de derechos humanos, lo importante es respetar además que ese tipo de interacciones, persona-máquina, garantizando la accesibilidad digital de las personas, respeten la dignidad de la persona, o sea, el libre desarrollo de la personalidad. Y aquí nos encontramos con dos situaciones o dos digamos, puntos o elementos de análisis importantes. Primero es la comunicación o el acceso de datos que se produce a la hora de hacer ese análisis por los sistemas de inteligencia artificial. O sea, en el caso de dispositivos que identifiquen pues, el tipo de discapacidad de una persona para poderse adaptar a sus necesidades o para poder apartar la información que necesita o actuar de forma necesaria a los requerimientos de esa persona. Eso sería la primera parte, ¿no? La captación de esa información, que en este caso podemos imaginarnos que puede ser información de comportamiento de la persona o de referente a datos biométricos, que para aquellos que estemos en el mundo de conocimiento de protección de datos, pues los datos biométricos se consideran una categoría especial de datos al mismo nivel que los datos de salud. Y por otro lado, la recepción de la información, o sea, aquella información que recibe o que recibimos nosotros, los usuarios, en base a los análisis que hagan con los datos que vaya captando esos sistemas de inteligencia artificial. Bueno, uno de los puntos que está surgiendo día de hoy con, por ejemplo, el ChatGPT son los problemas de privacidad, por ejemplo, que han surgido en base a la información que se ha liberado o información que se ha divulgado de los usuarios que utilizaban o que utilizan este tipo de tecnología. Por un lado, ha hecho referencia a la brecha de seguridad respecto a la clasificación de las peticiones que se realizaban, pero últimamente también se han localizado brechas de seguridad vinculadas a información que iban aportando los propios usuarios en la plataforma. Claro, esto es una idea de los problemas que puede ocasionar cuando se vaya sofisticando este tipo de sistemas y sobre todo cuando estemos hablando de personas con ciertas vulnerabilidades y que dependan de este tipo de máquinas, este tipo de tecnología. Por eso la importancia de lo que decíamos antes, garantizar los principios de accesibilidad digital para respetar el libre desarrollo de la persona. Aquí incluimos, como bien ha comentado el doctor Moisés Barrio, estamos aquí en Europa en trámite parlamentario europeo la configuración del reglamento de sistemas de inteligencia artificial que fue inicialmente presentado en abril de 2021. En ese sentido, también hay normativa mucho más reciente, que esta sí que está aprobada, que es la Directiva de 2016 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público, que ya está en vigor en todos los Estados miembros de la Unión Europea. O sea, los principios de accesibilidad digital ya son obligatorios en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y la directiva que 2019/882 sobre accesibilidad de los productos y servicios, que es general, es no solamente destinado al sector público, sino también al sector privado, que hace unos meses también entró en vigor a pesar de que hay una vacatio legis para su aplicación de unos años. Bien, la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que sí que es de obligado cumplimiento en la Unión Europea, establece 3 artículos que hacen referencia o que tienen vínculo directo a la importancia de las herramientas que permitan la accesibilidad digital. Por un lado, el artículo 24, derechos niños. Los niños tienen derecho a la protección de los ciudadanos y a los ciudadanos necesarios para su bienestar, podrán expresar su opinión libremente. Esta tendrá que ser en cuenta para todos los asuntos en los que afecten en función de su edad y madurez. Derecho de las personas mayores. La Unión reconoce y respeta el derecho de las personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social y cultural. Importante también aquí la accesibilidad digital. Sobre todo en España hubo una polémica sobre los problemas de gente mayor para poder acceder a los servicios financieros, y uno de los requerimientos que se hacía era la facilidad o mejora de la accesibilidad digital en los dispositivos informáticos que ofrecían las entidades financieras. Y el artículo 26, la integración de las personas con discapacidad, que también persigue garantizar lo que decíamos al principio, la autonomía, integridad social, profesional y participación a la vida en comunidad. En ese sentido, los objetivos de accesibilidad digital, ¿cuáles son? Pues entendido por accesibilidad un conjunto de principios y técnicas que se deben respetar al diseñar, construir, mantener
y actualizar los entornos digitales, como Internet, en este caso, garantizando la igualdad y la no discriminación en el acceso a los usuarios. De alguna forma, todos tenemos algún tipo de discapacidad. De hecho, en informes de Naciones Unidas se considera que personas con discapacidad en todo el mundo podríamos estar en torno perfectamente al 30% de algún tipo o de otro. En mi caso, por ejemplo, algún tipo de visual, ¿no? Tenemos herramientas, tecnología como las gafas para poder mejorar nuestra visión, pero sí que todos tenemos algún tipo de discapacidad, ya sea física, sensitiva, motriz o cognitiva. Y que los tendremos si vamos avanzando en edad, ¿no? A medida que seamos más mayores, pues tenemos más probabilidades y más posibilidades de que lleguemos a tener algún tipo de discapacidad. Por lo tanto, no cumplir con los principios de accesibilidad digital en los entornos digitales o en los entornos tecnológicos que nos encontramos ahora es discriminar a una gran parte de la población mundial. Los principios de accesibilidad digital consisten en la perceptibilidad, o sea, la capacidad que tengamos de poder percibir, en este caso, la información que recibimos, conocerla, poder procesarla, la operatividad, o sea, que podamos interactuar con diferentes dispositivos y con diferentes herramientas para poder acceder, por ejemplo, a la información que contenga en diferentes dispositivos informáticos, y la comprensibilidad, o sea, la capacidad para entender esa información que estamos percibiendo, y la robustez, que aquí es donde entraríamos a todas aquellas garantías que permitan que esa accesibilidad, en este caso a la información o a instrumentos tecnológicos, herramientas tecnológicas, sea garantista con los derechos fundamentales o los derechos humanos. En este caso, empezaríamos por las garantías de la privacidad, ¿no? La protección de datos personales. Como la mayoría de ustedes conocen, en Europa se aprobó ya en el 2016, pero que fue efectivo en su aplicación en el 2018, el Reglamento General de Protección de Datos. El reglamento establece unos principios. En el caso, por ejemplo, que hablamos de dispositivos que permitan la interacción de cualquier persona con estas máquinas, indistintamente de su tipo de discapacidad, es el principio de transparencia. ¿Qué consiste el principio de transparencia? Consiste en que sepamos en cualquier momento qué implica la captación de información de esos sistemas de inteligencia artificial para el individuo, ¿no? O sea, si está haciendo un análisis de mi comportamiento, análisis de mi tipo de discapacidad para poderme dar un servicio o darme información, que sea el sistema transparente respecto a lo que se está realizando internamente, ¿no? Lo que a veces hablamos de ese algoritmo, ¿no? ¿Qué hace ese algoritmo? ¿Qué procesos se producen ahí internos? ¿Y qué consecuencias tiene jurídicas ese tipo de tratamientos? Limitación de la finalidad, que tengamos un control de para qué se va a utilizar esa información que está siendo captada por los sistemas, que no valga para todo, sino para cumplir unos objetivos o unos fines que yo controle y que yo sea consciente de ellos. Minimización de los datos, hace referencia a que solamente se traten aquella información que sea imprescindible para poder cumplir correctamente con dichos fines, no recabar información que sea excesiva para poder cumplir con dichos objetivos. Exactitud, que los datos sean correctos, porque si no, en muchos casos no reflejan realidad del perfil de esa persona y es probable que dé resultados que no sean adecuados a ese individuo y pueda generar algún tipo de efecto jurídico adverso. Limitación del plazo de conservación, que los sistemas de inteligencia artificial que permiten la accesibilidad digital se conserva la información hasta cumplir con la finalidad de esos objetivos. O sea, que no se extralimite en el tiempo el tratamiento de esa información, sino que además se limite no solamente para finalidad, sino para que cumpla los objetivos en el tiempo. Y luego, importante, la integridad y confidencialidad, que esa información no sea accesible a terceros no autorizados. Que un sistema de inteligencia artificial, como ha podido pasar con ChatGPT en una brecha de seguridad, que esa información nos garantice que se está siendo tratada y captada por esos sistemas, sobre todo a colectivos muy vulnerables, que tienen a lo mejor más dificultad para poder hacer un seguimiento de lo que hacen los sistemas de inteligencia artificial, haya garantías en que esa información no sea manipulada y además que no sea accesible a un tercero que no tenga autorización para tratar dicha información.
Respecto a la propuesta de reglamento de inteligencia artificial, que como bien decía el doctor Moisés, todavía no está aprobada, pero se prevé que en breve se aprobará en la Unión Europea, hay un análisis de esos sistemas de inteligencia artificial en base a 3 niveles de riesgo. Evidentemente, esto es una propuesta, puede haber modificaciones, pero sí que hay una categoría de riesgo inaceptable, aquellos supuestos en los que sistemas de inteligencia artificial no deberían ser creados ni utilizados, por lo tanto. Hay un riesgo alto y aquellos que se consideran de riesgo bajo o mínimo. ¿Cuáles son aquellos que serían prohibidos? Pues la introducción en el mercado, la puesta a servicio o utilización de un sistema de inteligencia artificial que aproveche alguna de las vulnerabilidades de un grupo específico de personas, aquí por ejemplo personas con algún tipo de discapacidad, debido a su edad o discapacidad física o mental, para alterar de manera sustancial el comportamiento de una persona que pertenezca a dicho grupo de un modo que provoque o sea probable que provoque perjuicios físicos, psicológicos a esa persona o otra. Ahí nos hemos encontrado de la apariencia de veracidad de la información que aportan los sistemas como el ChatGPT. El riesgo que hay de una credibilidad y que no haya algún tipo de control respecto a que esa información no genere ningún tipo de efecto adverso o manipulación de los propios usuarios. En este sentido, la importancia de la transparencia complementaria al principio de transparencia que hemos tratado anteriormente en protección de datos. La importancia de evitar pues que ese contenido que se genere pueda conllevar a riesgos de manipulación, suplantación o falsificación de la identidad. En particular, es preciso notificar e informar a las personas físicas que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial, porque hay muchas veces que en plataformas de Internet que a lo mejor no sabemos que estamos interactuando con un sistema o una máquina. Importante cuando estamos hablando de unos colectivos vulnerables, cuando estén expuestas a un sistema de reconocimiento de emociones o un sistema de categorización biométrica, todavía se produce una situación de más vulnerabilidad. Por eso, también el reglamento, la propuesta de reglamento de inteligencia artificial indica que esta información y estas notificaciones deben facilitarse en forma accesible para personas con discapacidad. O sea, tiene que haber una garantía adicional de que esa información respecto a los posibles efectos o los posibles manipulaciones, suplantaciones o falsificación de la información sea correctamente transmitida a las personas con algún tipo de discapacidad, básicamente para que puedan tomar una decisión y no afecte a su libre desarrollo de la personalidad. Por eso se aplicarán obligaciones de transparencia a los sistemas que interactúen con seres humanos, se utilicen para detectar emociones o determinar asociación de categorías concretas a partir de datos biométricos, o generen o manipulen el contenido como podrían ser los deepfakes. En ese sentido, la Carta de Derechos Digitales de España, que aquí pues tenemos el privilegio de tener 3 ponentes de dicha carta, sí que hace referencia en varios apartados sobre la accesibilidad digital. Concretamente, en el apartado de derechos de igualdad, en derecho a la igualdad y a la no discriminación de entorno digital, cuando establece que en los procesos de transformación digital se velará con arreglo a la normativa aplicable por la accesibilidad de toda clase. O sea, hay una mención expresa a la importancia de esas garantías de igualdad inherente a las personas, a que se permita o que se garantice la accesibilidad digital a la información. También la accesibilidad universal en el entorno digital, ya como principio general. En este caso, se promoverán las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal de los entornos digitales, en particular personas con discapacidad, tanto desde el punto de vista del diseño tecnológico como el respeto de sus contenidos, asegurando especialmente que la información relativa a las condiciones legales del servicio resulte accesible y comprensible. Está muy alineado con lo que ya establece como principio de transparencia y lealtad en el tratamiento de datos personales, como en la propuesta de reglamento. La importancia de esa transparencia respecto a el acceso y el uso de esa información. También referencia a la participación política. Se debe garantizar la accesibilidad de los sistemas digitales en la participación pública. También se busca que esa accesibilidad sea garantía de que cualquier persona pueda ejercer de forma autónoma sus derechos políticos. Derecho a la educación digital.
los sistemas educativos, también garantizará con forma normativa aplicable la accesibilidad universal y facilitará el acceso estudiando de todos los niveles dispositivos materiales, recursos didácticos digitales. El derecho a protección de salud en el entorno digital también, garantizar la accesibilidad a los servicios digitales. En pandemia hemos visto la importancia o la gran elevado uso que ha habido de la telemedicina y en este caso la importancia de que ese tipo de tecnología también sea accesible a cualquier tipo de persona. Y aunque, bueno, en este caso sí que es pionera respecto a hacer referencia en los derechos ante la inteligencia artificial, también la importancia de garantizarse la accesibilidad, usabilidad y fiabilidad de los sistemas de inteligencia artificial. Las personas tienen derecho a solicitar una supervisión e intervención humana e impugnar las decisiones automatizadas tomadas por sistemas de inteligencia artificial que produzcan efectos en su esfera personal y patrimonial. Una vez más, la Carta hace referencia a la importancia de la transparencia de sus procesos, sobre todo cuando estamos hablando de colectivos vulnerables, que este tipo de tecnología basados en sistemas de inteligencia artificial van a ser digamos, una revolución para garantizar toda esta serie de derechos a cualquier colectivo de personas. Quizás estamos en la época o en la era en la que realmente se va a poder garantizar a un nivel de igualdad en ejercicio de derechos como nunca hemos podido verlo antes en la historia. En la Carta Iberoamericana de Principios de Derechos Digitales recientemente aprobada, sí, también se hace referencia a la accesibilidad y en este caso a la inclusión digital y conectividad. La inclusión digital permitirá reducir las brechas digitales y de conocimientos a partir de un enfoque multidimensional e intersectorial que incluya la velocidad, la estabilidad, la asequibilidad, el idioma, la capacitación, la creación de capacidades, el contenido local y la accesibilidad. También, por último, también querría hacer una pequeña mención, ya para finalizar la intervención, del proyecto internacional impulsado desde hace ya 2 años por la Universidad de Barcelona, que es el proyecto EARET de accesibilidad digital, en el que se trabaja tanto para dar acceso a este tipo de garantías o de tecnología en igualdad de condiciones a cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad, pero también hemos visto que esos principios son muy importantes también para la regulación del metaverso. O sea, los principios que se aplican en la accesibilidad digital, o sea, los estándares internacionales de accesibilidad digital, también son utilizados y se están poniendo en revisión para lo que sería el desarrollo del metaverso y concretamente en su regulación jurídica. Bueno, con esto acabaría mi intervención y pues daría las gracias a los asistentes por haber seguido esta ponencia.